Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. Sean todos bienvenidos a esta jornada de aprendizaje que tenemos preparada para ustedes. Participantes de este Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, mi nombre es Norma Santelí, yo seré su moderadora este día y estoy a cargo de presentarles a los compañeros que participarán de la ponencia de investigación en este tercer Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que tiene por lema general, pues, nuevos escenarios de la educación. Sean todos y todas bienvenidos, agradecemos su presencia, agradecemos su tiempo, agradecemos su puntualidad y por sobre todo agradecemos su paciencia. Esta tarde tenemos con nosotros a los estudiantes que nos presentarán la investigación Síndrome de Burnout en docentes de ciencias naturales. Tenemos al licenciado Wilman Alexander Enríquez Osorio, a Leida Yasmina Alvarado García y Tania Michelle Martínez Acosta. Con ustedes quedo y, bueno, a continuación el licenciado William puede comenzar. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos nuevamente al minicurso con el tema Medición de la carga de turismo. En su segundo día, en esta tarde, tendremos el honor de contar siempre con el expositor, el ingeniero Alexander García, a quien le damos la bienvenida y será quien estará desarrollando el tema. Recordarles que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios a través del chat y durante se desarrolle el tema o lo esté desarrollando el ingeniero, estaremos abordándolas al momento que ustedes hagan o las escriban. Entonces le damos la bienvenida y queda con ustedes el ingeniero Alexander. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Es un placer que me hayan invitado, ¿verdad? Desde ayer les decía que me encanta compartir temas de turismo y vamos a ver si sacamos una sesión provechosa. Ayer vimos el tema de, vamos a ver, de la capacidad de carga como una herramienta para tratar de manejar los flujos de visitación en las áreas silvestres protegidas. Ayer les compartía, ¿verdad?, que administro un área silvestre protegida en el área de conservación Guanacaste, el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Para los que no nos acompañaban ayer todavía, está ubicado en las zonas altas de las montañas, tiene una actividad volcánica bastante fuerte y recibimos alrededor de un poco más de 100,000 personas al año, prepandemia, ¿verdad? A propósito, les cuento un comercial aquí entre amigos. Estamos ahorita en la temporada baja de turismo en Costa Rica. Son las épocas que tradicionalmente llueve. Sin embargo, ya turoperadores y el personal de los aeropuertos se están preparando para una época, una temporada como nunca antes, ¿verdad? Si algo tiene el turismo es que es muy resiliente, ¿verdad? Y luego de la pandemia, la temporada baja no fue tan baja. Entonces estamos esperando bastantes visitantes a nuestro país. Les contaba ayer que el sitio donde trabajo, el Rincón de la Vieja, está distribuido la visitación, 80% de lo que llega son extranjeros, muchas personas de Estados Unidos, Canadá, muchos europeos, holandeses, alemanes, españoles. Entonces, básicamente, vamos a ver, los ingresos al área protegida son muy buenos. Estamos a nivel de la quinta área protegida en recepción de turistas extranjeros. Y tratamos de que ese beneficio que tiene el área protegida y ese papel dinamizador de la economía se vea reflejado en las comunidades locales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla para continuar con la sesión de ayer. Vamos a ver. Si me permite sobre la compartida pantalla, por favor. Ahorita, ingeniero, permítame. Déjeme ayudarle con ello y listo. Ok, perfecto. ¿Me confirma si logra? ¿Me confirman si logran ver la presentación, ¿no? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Ayer hablábamos un poco de esto, ¿verdad? Para ya entrar en materia. Hablábamos de que es importantísimo, ¿verdad?, el tema de planificar la actividad turística. Y hablábamos en un inicio de que el plan tiene que iniciar desde la decisión de si abrimos o no abrimos a visitación. Porque al final ninguna visitación es inocua, ¿verdad? Siempre van a haber efectos
positivos y negativos. Nos interesa mitigar los negativos. Ayer hablábamos de 3 formas en que se ha tratado de gestionar los flujos de visitantes en áreas silvestres protegidas a través de la historia. 3 de las más utilizadas, ¿verdad? Porque hay varias. Pero entre ellas, límites de cambio aceptable, algo que llamaron VERB, que es Visitor Experience, ¿verdad? La experiencia del visitante, y Resource Protection, que es la protección de los recursos. Ayer hablábamos que todas estas filosofías, ¿verdad? Estas formas de pensamiento nacen sobre todo en el contexto norteamericano, mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Y pensando en las áreas silvestres protegidas como sitios dinamizadores de la economía principalmente. Hablábamos ayer de que, por ejemplo, en la fábula que está del oso Yogi, el malo es el oso, ¿verdad? Cuando es en realidad el que vive en el sitio y los visitantes son los buenos, porque el oso es un travieso que quiere comerse los almuerzos de los visitantes, ¿verdad? Las meriendas. Y al final, eso más o menos nos da una idea de la forma en que ellos hacen turismo allá. En Costa Rica, por ejemplo, hablábamos ayer también de que cuando uno planifica en turismo es muy importante conocer todo el aparato legal que hay detrás, toda la legislación. En Costa Rica se protege mucho el ambiente. Hay un tema también les hablaba ayer, ¿verdad? De indubio pro natura, que en caso de la duda, indubio pro natura, ¿verdad? En caso de la duda se favorece el ambiente, se favorece la naturaleza. Entonces hablábamos de esto que para empezar a planificar lo que son las experiencias turísticas, hay que pensar en todo el aparato legal, planes, incluso vamos a ver, plan de manejo de la zona en que están, si es un área silvestre protegida, el plan de turismo tiene que ajustarse a ese plan de manejo. Tiene que ajustarse también a toda la parte de los planes de los gobiernos locales también. Entonces, hablábamos de esto ayer, ¿verdad? Y ya estábamos discutiendo, o más bien en esta imagen, yo les voy a hablar a partir de aquí de una herramienta que nos ha sido muy útil y es como una amalgama de las 3 herramientas que hablábamos ayer, ¿verdad? Límites de cambio aceptable, el tema de las experiencias de los visitantes y la protección de los recursos y el tema de capacidad de carga que hablábamos también al final, que es una herramienta que desarrolló Miguel Cifuentes allá por los 90, bueno, 80 y algo en Isla Galápagos y luego escribió muy buenos documentos a partir de los 90, 92. Toda esta literatura ustedes la pueden buscar, ¿verdad? Google ahorita es la bola de cristal que nos enseña todo. Y si quisieran hacer ejercicios de cómo tratar de utilizarlos en sus áreas de empresas protegidas, si están a cargo de algunas o si quieren simplemente entender el concepto, ahí encuentran hasta problemas, situaciones para que ustedes puedan practicar. Yo les voy a hablar ahora mucho de lo que ha sucedido en el sitio que yo manejo y les hablaba ayer que normalmente este tipo de enseñanzas, este tipo de minicursos lo hacemos mucho presencial porque hay que ir y caminar y ver la superficie donde se camina y todo ese tipo de cosas. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas imágenes de cómo estuvo y cómo hemos ido implementando este tipo de herramientas, que al final nuevamente es una herramienta, ¿no? No lo veamos como la finalidad, porque al final cuesta mucho determinar un número específico, ¿verdad? Para controlar visitantes. Es muy dinámico. Ayer les hablaba de que si hay algo permanente, como decía Heráclito, ¿verdad? En su tiempo, es el cambio. Eso es permanente. O sea, siempre estamos ante situaciones cambiantes. La pandemia nos enseñó, ¿verdad? Que no todo está escrito, ¿verdad? Nadie esperaba una pandemia. Aquí pasó en Costa Rica, por ejemplo, que las aseguradoras no hallaban cómo enfrentar esto porque no tenían un caso de pandemia escritos en sus manuales, ¿verdad? Entonces, me imagino, no sé en Honduras cómo fue, pero acá estuvimos encerrados algunas semanas sin salir. Incluso habían restricciones de placas para los automóviles, había números que no podían salir ciertos días. O más bien, había algunos números que tenían el privilegio de salir en algunos días. Entonces, para hablar un poco de cómo hemos utilizado esta metodología, le llamamos metodología de flujos de visitación. Por eso el tema acá, bueno, en la imagen aparece, el paso 1 es el propósito de la metodología de flujos de visitantes para el área silvestre protegida. Eso hay que tenerlo bien claro, o sea, cuál es el norte de esta herramienta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Se tiene que saber también la importancia del área silvestre protegida. ¿Cuál es el fin de la creación de esa área, verdad?
Y lo ideal sería que uno lograra, a través de la apertura a visitantes, lograr compartir, lograr incidir positivamente en las personas que nos visitan, ¿verdad? Porque al final, ayer les hablaba también del tema este de que no amamos, o sea, no conservamos aquello que no amamos, no amamos aquello que no entendemos y no vamos a entender algo que no se nos explica. Entonces ahí es donde está el papel de las áreas silvestres protegidas en este rol importante, ¿verdad? De dar a conocer lo importante y crear aprecio por el ambiente. Ayer hablábamos de los mensajes, ¿verdad? Que al final, cuando se abre a visitación, la idea es a nivel de interpretación tratar de difundir algunos mensajes que la gente al final del recorrido se lleve algunos mensajes, ¿verdad? Para repensarlos, ¿verdad? Porque hablábamos ayer de que la experiencia turística empieza desde que las personas están haciendo los planes de viaje en sus países de origen o en su casa, desde que se mete a internet, ¿verdad? Y busca en Google el sitio que quiere visitar y si es accesible la información pronta y rápida, excelente. Si escribe y alguien está atento al otro lado, ¿verdad? Respondiendo. Por eso el asunto este del uso que se hace ahora de los chatbots, no sé si allá se utiliza, pero aquí el tema este de atención 24/7 es fundamental. Y son a través de Machine Learning, ¿verdad? Son herramientas que están aprendiendo constantemente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, entre más expedita, entre más, allá hablábamos ayer de este término que usan los extranjeros, ¿verdad? Smooth, así como suave, como entre más bonita, más amigable sea la experiencia desde el inicio, mejor. Hablábamos entonces ayer de 3 mensajes interpretativos que tenemos por lo menos en el parque, que es una fábrica de agua, les hablaba ayer de verdad, que es un sitio donde llueve mucho, les hablaba del patrimonio cultural porque tiene la leyenda, el sitio se llama Rincón de la Vieja porque hay una leyenda indígena que soporta todo el tema de una tradición oral, ¿verdad? También hay petrograbados, hay sitios donde dejaron esculpido en piedra, ¿verdad? Algunos mensajes de las culturas ancestrales. Y también el tema de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Ayer les hablaba que en Costa Rica por lo menos cerca de un 20% de la energía que se produce en el país es de origen geotérmico, ¿verdad? El parque en sí, ya solo por el hecho de existir, aunque no estuviera abierto a turismo, ya genera riqueza. En algunos momentos, de hecho, se hizo un estudio, ¿verdad? En Bután, en Nepal y estos lugares, y en Costa Rica también, ¿verdad? Era como un estudio en 3 sitios para ver, para tratar vamos a ver, de traducir a dinero lo que generaba un parque nacional solo por el hecho de existir. Y Rincón de la Vieja fue uno de ellos. En ese tiempo todavía no se había descubierto la geotermia ahí cerca, ¿verdad? Pero ya solo por el hecho de existir dejaba un montón de dinero, ¿verdad? A veces es importante tratar de evaluar hacer este tipo de experiencias, de ensayos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no valoran, ¿verdad? Las áreas silvestres protegidas. Si no se abren a visitación, no sirve para nada, ¿verdad? Porque al final nadie la está utilizando. Pero a través de estos que se llaman servicios ecosistémicos ya justifican su existencia, ¿verdad? Que al final se puede traducir en dinero, ¿verdad? Ahorita la geotermia, si la tradujéramos en dinero en Costa Rica, genera un montón de millones de dólares, ¿verdad? Hablábamos entonces de este tipo de mensajes que al final tienen que ser pocos, ¿verdad? No máximo, digamos, más de 3, ¿no? Porque la gente en su visita normalmente anda en relax, ¿verdad? Anda disfrutando, anda en un periodo de solaz. Entonces, la idea es no ponerlos a estudiar ni trabajar, ¿verdad? Entonces, los mensajes, ¿verdad? Al menos 3, o máximo 3, diría yo. El segundo paso de la metodología en sí es el analizar el sitio donde se está haciendo la visitación, el sitio que se abrió a visitación. Yo ayer les contaba que en área de conservación Guanacaste tenemos algo más de 163,000 hectáreas, ¿verdad? Y toda la totalidad de la área protegida, compartimos, y ayer les hablaba, ¿verdad?, de la evolución del turismo, ¿verdad? O sea, primero conservar, luego estudiar, investigar qué es lo que tenemos y luego compartir. Ahí entra el turismo. Compartimos solamente un 2.7% del área silvestre protegida. Y de momento para nosotros está bien.
Siempre va a haber presión, ¿verdad? Siempre va a haber presión de las personas que, sobre todo ahorita en este tiempo en que la gente vive mucho por experiencias y ya no quiere poseer cosas, sino más bien vivir experiencias. Entonces, eso tiene que ser bastante consensuado, ¿verdad? Cuánto comparte uno. Como un segundo paso, entonces, tenemos el analizar el área silvestre protegida y su uso actual. ¿Qué está pasando en las zonas que abrimos a visitación? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahí entra el tema de zonificación. En Costa Rica, por lo menos, en las zonas donde se permite que el ingreso de personas, de visitantes, se le llama zonas de uso público. Y acá, en esta matriz, les muestro más o menos, porque al final les contaba, ¿verdad?, que lo hacemos mucho en el campo, vamos a caminar para ver qué es lo que está haciendo la gente con los recursos. El Parque Nacional Rincón de la Vieja, hay una parte que fue una hacienda ganadera de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y acá tenemos algunos recursos culturales, ¿verdad? Esta matriz es de los recursos culturales que se poseen. Algunos de los recursos culturales son muy interesantes porque hay algunos intangibles, ¿verdad? Tema de leyendas, tema del pasado, cosas que se pueden contar en tipo storytelling, que llaman los extranjeros, ¿verdad? Que al final, por ejemplo, a nosotros nos ha dado resultado el tema de cuando abrimos a turismo en zonas de camping, por ejemplo, como queremos incidir positivamente en los visitantes, sacamos el rato y una noche vamos y les contamos alguna historia, alguna leyenda, todo siempre con un trasfondo, ¿verdad? De tratar de crear aprecio por el ambiente y respeto por el sitio donde están. Y nos ha dado resultado. En algún momento creemos que esto podría tomarlo algún empresario, algún emprendedor que quiera dedicarse a esto, ¿verdad? Y verse beneficiado de alguna comunidad local, ¿verdad? Estos son modelos, ¿verdad? O sea, no les estoy diciendo que sea la respuesta mágica, ¿verdad? Pero son modelos que nos han resultado a nosotros. Entonces, básicamente los que les quiero compartir esta noche, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso, por ejemplo, la hacienda ganadera guanacasteca, nuestra área, ¿verdad? Está en la provincia de Guanacaste. Todo el tema de la casona colonial, ¿verdad? Con un patio interno, un trapiche también donde se aprovechaba caña de azúcar y todo esto antes de, previo a la fundación del parque como tal. Entonces tenemos los recursos, en este caso culturales, el histórico, el arqueológico, el pasado de origen, la hacienda ganadera, algunos atractivos locales como una casona, una antigua casona o un antiguo trapiche, petrograbados, dibujos en piedra, ¿verdad? Una leyenda. Entonces, acá tenemos la relación de estos elementos con el propósito del área silvestre protegida. ¿Cómo se relacionan estos elementos con la razón de ser, con la creación del área silvestre protegida? Eso es bien importante porque al final, si estos elementos no me van a ayudar a mí en ese proceso de evangelización, ¿verdad? De convencer a la gente que es meritorio enamorarse del ambiente, entonces a lo mejor no me convenga ponerlos en valor, o sea, darlos a conocer. Entonces aquí se evalúan de 1 a 3. En este caso, por ejemplo, como todos tienen 3, es que todos están en concordancia, en absoluta sintonía con el propósito de ser del área silvestre protegida. Este ejercicio es bastante interesante. A lo mejor cuando terminemos mi curso yo les pueda compartir a los profesores del cuerpo docente la herramienta sí, para que la estudien los que quieran comprenderla mejor a fondo, ¿verdad? Porque al final un mini curso no nos da para tanto, ¿verdad? Luego los temas interpretativos, ¿verdad? Que al final, en este caso, por ejemplo, son absolutamente concordantes, ¿verdad? 3, de 1 a 3, recuerden. Disponibilidad relativa, o sea, qué tan conspicuo, qué tantos elementos tenemos de esto. Por ejemplo, si hablamos de un bosque húmedo, tenemos bastante bosque húmedo en el parque, pero si hablamos de una casona, un edificio, ¿verdad? Tenemos solamente una, entonces aquí viene la disponibilidad. Ahora, esta disponibilidad tiene que ver con el impacto. Si tenemos una sola casona y no sé, las dimensiones de ese edificio nos van a dar la capacidad de carga, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Es como en un avión, ¿verdad? En un avión, por más derechos que tengan todos a viajar y queriendo uno ser igualitario para todos, en el avión nos va a decir, ok, tantos asientos y no se puede pasar de ahí. Entonces, igual en el tema de edificios, ¿verdad? A veces en este tema de capacidad de carga, el ambiente puede ser muy resiliente. Un bosque puede recibir muchos visitantes, depende de la extensión del sendero, del tipo de superficie donde se camina, pero a veces, por ejemplo, podemos hacer un análisis súper complicado, ¿verdad?
pero a lo mejor lo que nos va a dictar la capacidad de carga de un sitio son la cantidad de servicios sanitarios que tenemos. Ok, porque al final, si tenemos solamente un servicio sanitario, no van a pretender, o sea, no vamos a pretender recibir 100 visitantes, ¿verdad? A veces nos da el estacionamiento, el parqueo. Igual, la capacidad de vehículos que caben, ni uno más. Entonces ya ahí se cierra el parque hasta que se vayan saliendo las personas que ya visitaron, ¿verdad? Entonces, a veces este tipo de elementos, infraestructura, nos va a decir, nos va a dictar esa capacidad de carga, ¿verdad? Después, el interés turístico, el interés que muestran los visitantes ante ese tipo de elementos, ¿verdad? Hay personas que llegan buscando un fenómeno particular, ¿verdad? Aves, por ejemplo, cuando tenemos periodos de migraciones de aves, hay gente que llega buscando rapaces, este tipo de cosas, ¿verdad? La accesibilidad que pueda tener. Acá, por ejemplo, la mayoría tiene 3 porque es fácil de acceder, excepto los petrograbados. Los petrograbados es uno porque están en unos lugares bastante complicados. Conveniencia. ¿Nos conviene compartir ese elemento o no? Casi todos tienen 3, excepto nuevamente los petrograbados, y aquí los resalté porque los petrograbados hemos entendido que a la gente les gusta dejar huella, ¿verdad? Y al final esos dibujos en piedra provocan que la gente quiera imitar los ancestros que hicieron eso, ¿verdad? Y no falta uno que quiera escribir algo a la par, ¿verdad? Pues al final se pierde un poco, es muy frágil, es un recurso muy frágil. Hay personas que no lo van a comprender bien, ¿verdad? Entonces, a veces damos réplicas de los petrograbados que tenemos en otros sitios para que la gente se dé cuenta que existen los petrograbados, pero una réplica uno puede cambiarla, ¿verdad? Puede modificarla, puede hacerla nuevamente. El original lo dejamos ahí para estudios, ¿verdad? La capacidad de tolerancia, ¿verdad? Del recurso, del sitio. Y luego el tamaño, qué tan grande es, ¿verdad? El tema de los petrograbados en lugares específicos, puntuales. Y luego la infraestructura de apoyo que haya. Ayer hablábamos en el tema de capacidad de carga, ¿verdad? Que tenemos una capacidad de carga física, ¿verdad? Que es, tiene que ver con la longitud del sendero, el espacio que las personas requieren, y luego el tiempo que dura la visita. Pero en este caso, ¿verdad? De infraestructura de apoyo, hablamos del recurso humano, ahí hablamos de la capacidad, bueno, recuerdan que era capacidad de carga física, capacidad de carga real, y luego una parte que se llama capacidad de carga efectiva, que eso tiene que ver con el personal que está haciendo apoyo a todo el tema de la visitación. Entonces, y al final acá, en la matriz, tenemos el uso actual que están haciendo los visitantes. En cuando hacemos este ejercicio, ¿verdad? Ayer les contaba que de repente uno se encuentra que los visitantes están usando algún atractivo que uno tal vez no lo había referenciado, no lo tenía presente dentro de, vamos a ver, conociendo el sitio, eso se tiene que hacer interdisciplinariamente, ¿verdad? Desde la gente que conoce el lugar, desde investigadores, desde los manejadores, desde las personas que dan mantenimiento. Eso tiene que enriquecerse cuando se escoge, cuando se hace la metodología, tiene que enriquecerse mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la descripción de qué es lo que hace la gente en el sitio. Es un centro de información, ahí se compran tiquetes, es un pequeño museo. A veces más bien, por ejemplo, el trapiche lo utilizan como recurso fotográfico de poca importancia porque a veces no se les explica bien. Hay un sendero que le llamamos el colibrí, ¿verdad? Que es donde está el trapiche. Los retrograbados, como no se han puesto en valor, de momento la gente no hace nada, ¿verdad? Y bueno, esto es básicamente el tema de los recursos culturales. Ahora, también tenemos, en este caso, la matriz de los recursos naturales y la situación, el uso actual, lo mismo, ¿verdad? Rincón de la Vieja es un volcán, ¿verdad? Activo, entonces tiene vulcanismo secundario, donde la gente va a ver fumarolas. No sé si están familiarizados con el término, ¿verdad? Pero son columnas de humo que salen por fracturas en la tierra. Hay esta palabra paila, viene mucho de lo que es la cultura guanacasteca, donde está inserto el parque, ¿verdad? Paila acá le llaman a unos recipientes grandes de metal que se utilizaban hace mucho tiempo para condensar el jugo de la caña de azúcar y ahí se producía el dulce y el azúcar, ¿verdad? Entonces, al final, en estas pailas, ¿verdad? En estos recipientes, cuando se estaba extrayendo el jugo de la caña de azúcar, lo que se tenía era un material muy denso haciendo burbujas. Y ahorita hay unos sitios volcánicos, ¿verdad? Donde tenemos algo parecido a eso, pero es lodo. Entonces la gente le llamó paila de barro y paila de agua. Entonces ya solo el nombre la gente llega, ¿verdad?
A veces, de hecho, llegan al parque los extranjeros y no pueden decir Rincón de la Vieja, ¿verdad? Y hay que explicarles y todo. Y eso ya da pie a que haya una apertura y comenzamos a enseñarles español y ellos inglés y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual, entonces acá tenemos el recurso volcánico, aquí estamos hablando de recursos naturales ahorita. Las fumarolas, el lugar donde sale el lodo hirviendo, el lugar donde sale agua o que hace burbujas, un volcán en miniatura que hace erupción y ruge y toda la cosa como si estuviéramos ante uno de los cráteres. Rincón de la Vieja tiene 9 cráteres a propósito, 9 cráteres y uno de ellos es el más activo de Costa Rica. Les hablaba ayer que tenemos 2 y a veces están ahí, ¿verdad? Como uno es el más activo hoy, 700 erupciones en un día, por ejemplo. Actividad secundaria, ¿verdad? En algún momento tuvimos actividad primaria en otro volcán, pero ya este se durmió. Actividad primaria, estamos hablando de lava, ¿verdad? Coladas de lava. Actividad secundaria tiene que ver con lodo, con explosiones y erupciones de material bueno, vamos a ver, rocas, lodo hirviendo, agua, vapor, ese tipo de cosas. Hay una laguna fumarólica, ¿verdad? Un lago que hierve también. Hay aguas termales, hay aguas donde las personas pueden, bueno, vamos a ver, tienen temperaturas diferentes, ¿verdad? Pero hay sitios ahí que tienen su grado de tibieza, ¿verdad? Luego, estoy hablando de atractivos volcánicos, también hay cataratas, ríos, tenemos varias cataratas, ¿verdad? Con nombres muy autóctonos también. Hay sitios donde algunos eventos pasan, ¿verdad? Aquí hay un lugar que le llamamos la Laguna de la Anta, que es donde el tapir se baña. Ahora, si vamos aquí en conveniencia de compartir ese sitio, lo ven que es cero, porque son procesos muy frágiles. Ayer les hablaba cuando uno de los participantes habló de cómo se logra, vamos a ver, la protección de las especies sombrilla, ¿verdad? Ayer hablábamos de que, por ejemplo, en algunos sitios para especies frágiles, eh, cerramos los senderos, por ejemplo, cuando están mirando el quetzal, les hablaba ayer de que el sendero no se habilita, ¿verdad? Porque son procesos frágiles. Cuando vamos a ver tortugas, por ejemplo, cuando en sitios que está abierto al público, el ver este proceso de cuando la tortuga sale del mar, pone sus huevos y todo, habilitamos unas fases del proceso solamente. No sé si están familiarizados, pero las tortugas navegan mucho utilizando, además del magnetismo de la Tierra y algunas corrientes y el pH del agua y todo esto, vuelven al mismo sitio. Es algo increíble que todavía no acabamos de comprender, ¿verdad? Y lo interesante es que las tortugas que salen, hay algunas que no empiezan su periodo reproductivo hasta los 70 años. Ya eso es una generación, hay gente que no vive más de 70 años, ¿verdad? Entonces no hay chance de estudiarlas. Y lo otro es que las que regresan a la Tierra son las hembras. Los machos son un misterio, no sabemos qué pasa. Una vez que dejan la arena, no sabemos qué pasa, ¿verdad? Porque no vuelven a la arena, ¿verdad? No, se son pelágicos totalmente, se mantienen en el agua. Excepto cuando llegan a las costas, o más bien cerca de la costa, a aparearse con las hembras, ¿verdad? Pero entonces, cuando las tortugas vienen, vamos a ver, hemos dividido el proceso de anidación en varias etapas. Cuando salen del mar y escalan por la playa, ¿verdad? Para buscar su sitio de anidación, ese proceso no lo compartimos con la gente porque si extraemos a la tortuga, ¿verdad? A lo mejor pensando que somos depredadores se va y no regresa. Entonces es muy frágil. Entonces ese, por ejemplo, no lo compartimos. Cuando está acabando el hoyo, es cuando compartimos el proceso. Pues ellas acaban con las patas traseras, ¿verdad? Y entonces están cavando y uno llega y le explica al visitante, ok, ahorita está poniendo huevos, hay algunas que ponen 60, todo el tema, ¿verdad? De cómo navegan. Y cuando está cubriendo el huevo, el nido no la interrumpimos en ese proceso. A veces vemos una pequeña parte de esto, pero ya cuando va saliendo tampoco ahí no intervenimos. Entonces, de nuevo, hay atractivos naturales que van a tener un cero en cuanto a conveniencia de compartirlos, ¿verdad? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay personas los influencers que se hacen llamar, ¿verdad? A veces, por alguna razón, tienen la posibilidad de ver uno de estos fenómenos, ¿verdad? En su totalidad. Y entonces muestran cómo fue el asunto y entonces eso provoca que haya más personas que quieran ver ese proceso. Y ya tenemos estructurado, ¿verdad? Un plan de manejo, restricciones en el área protegida. Entonces, a esa gente, ¿verdad? Que quiere ver esos procesos, hay que explicarles muy amablemente, ¿verdad? ¿Por qué no?
Y ahí es donde viene, ayer hablamos de la importancia de las redes sociales en cuanto a dar a conocer el sitio de visitación. Eso nos ayuda a filtrar un poco el perfil del público que llega, ¿verdad? Y eso nos ayuda a controlar un poco los comportamientos. Entonces, de nuevo, acá vemos el tema de qué hace la gente, qué es lo que está haciendo la gente con esos recursos. Entonces, es un proceso bastante interesante, no es aburrido, les cuento, el asunto de ver los seres humanos comportándose es bien interesante y si a ustedes les gusta la naturaleza, se disfruta mucho haciendo recorridos en los senderos y viendo a ver qué es lo que está haciendo la gente con los atractivos. A lo mejor hay sorpresas, a lo mejor hay sitios que la gente se detiene y se saca la foto a la par del árbol, decía ayer, o a la par de la roca que tiene una forma particular, ¿verdad? Que a lo mejor uno no la había visto. Entonces, todo esto les enseña, o nos enseña cuando vamos a caminar en el bosque, bueno, en el sitio que se decide abrir a visitación. No sé si hay preguntas hasta acá. No, ingeniero, todavía no tenemos pregunta. Ok, continuamos entonces. Luego, siguiendo, ¿verdad? Es un sitio bastante diverso, el parque que les estoy hablando, muy diverso. Seguimos con recursos naturales. Tenemos pendientes retadoras, perdón. Hay secciones donde se escalan antiguas coladas de lava. Ahorita el cráter activo está muy activo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces no es, el sendero está cerrado, pero cuando se caminaba por ahí, ¿verdad? Eran sitios donde el ancho del sendero en algunos sitios era de 30 centímetros, o sea, no sé, ustedes no podían poner, de hecho las fotografías en el sitio eran con un pie adelante y otro atrás porque no se podían poner los dos pies juntos, ¿verdad? Y teníamos un desfiladero a un lado que son 9 cráteres, el Rincón de la Vieja es un macizo volcánico de 9 cráteres. Entonces, en esta experiencia, que cuando se visitaba el cráter activo, caminaba uno en medio de 3 cráteres, ¿verdad? Y con un cráter a la derecha, otro a la izquierda, entonces al final eran experiencias extremas, ¿verdad? Y cuando hacía mucho viento había que acostarse, ¿verdad? Porque si no se tiraba en alguno de los cráteres. Les cuento, eran experiencias extremas, ¿verdad? No son experiencias extremas, de momento no las tenemos habilitado porque está muy activo el cráter. Entonces, este tipo de experiencia, ¿qué hace la gente? ¿Cuál es? Aquí viene también el tema de entrevistarlos, ¿verdad? O sea, porque es bien interesante, esto hemos aprendido durante el ejercicio y la puesta en práctica de esta herramienta, es bien interesante que ustedes les pregunten a la gente, ok, ¿cuál es el propósito de su visita? Cuando llegan, sin llenarles la cabeza de nada, son canvas en blanco, ¿verdad? Que llegan con un propósito. Entonces usted pregunta para tratar de no sesgar su opinión. Luego ya explica, ¿verdad? Que cómo aprovechar bien, porque esto sí lo hacemos en el parque, dedicamos bastante tiempo en tratar de direccionar bien a la gente y decirles, ok, si usted viene a buscar eso, no sé, por ejemplo, usted es una persona que se dedica a ver aves. Entonces usted me dice, ando buscando Chlorostylbum canivetti, por decir algo, ¿verdad? Una especie de colibrí muy pequeño. Entonces yo le digo, ok, este colibrí lo encontramos en este sitio. Ahí depende, ahí uno tiene que tener georreferenciados algunos eventos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque al final, lo que usted le dice a la gente, queremos hacer más efectivo su tiempo acá, vaya allá. Y eso también les ayuda a tratar de que las personas se vayan contentas, ¿verdad? Porque al final lo que se trata es de administrar experiencias. De nuevo, les decía, la experiencia empieza desde que se decide el destino, pero si en el sitio que usted cuando llega, alguien lo recibe con una sonrisa abierta, ¿verdad? Y le dice, bienvenidos, y vean, tenemos esto, esta es la oferta que hay, queremos que usted disfrute, dígame qué anda buscando y a lo mejor yo les puedo aconsejar dónde puede empezar. Hay personas, por ejemplo, los europeos llegan con ganas de caminar todo el día, ¿verdad? Entonces, al final, el parque tiene una oferta de más de, no sé, 20 kilómetros de senderos y a veces no les alcanza el día, ¿verdad? Para caminarlo. Y entonces a veces ocupan 2 días. Ahora, en este sentido es bien interesante porque, y son los que más me convienen a mí. ¿Por qué? Porque el que ocupen 2 días genera que las personas tengan que quedarse cerca del área silvestre protegida y cerca del área protegida hay emprendimientos, hay hostales, hay hoteles, hay zonas de camping. Entonces eso obliga a que la persona tenga que quedar cerca, ¿verdad? Y si lo trataron bien en el sitio de visitación y se les habló muy bien y si pasaron una experiencia agradable el primer día, el segundo día llegan con expectativas renovadas, ¿verdad? Al final eso hace que las personas cuando regresen a su sitio de origen hablen bien, ¿verdad? Del destino. Eso genera que lleguen más personas.
Les digo, en el parque, de momento, por cuestiones de recursos, ayer les hablaba un poco de la limitación que tenemos un poco en áreas silvestres protegidas en Costa Rica. Por cuestiones de recursos, no hemos sido tan efectivos en el uso de redes sociales y en el uso de promover el sitio. De momento les cuento que es algo que debería darse, si tienen la oportunidad ustedes, ¿verdad? En el desarrollo de la actividad turística. Si pueden registrar sus nombres, háganlo, ¿verdad? El parque, nosotros de hecho en Costa Rica no tenemos marca registrada para ninguno de los parques. Y por ejemplo, para Rincón de la Vieja hay un montón de emprendimientos que se llaman Rincón de la Vieja Lodge, Volcano Lodge y Rincón Canopy, y hay toda una serie. Igual, de momento, digamos, no nos interesa cobrar por el uso de la marca, ¿verdad? Pero en el tema de cuando uno da a conocer lo que se puede hacer en el parque, a veces hay personas que entran en confusión, porque en el Rincón de la Vía se puede hacer esto, pero ¿qué es el Rincón de la Vía? Es el parque, es el sitio allá donde usted se puede meter en el lodo, porque hay sitios donde pues, en las cercanías del parque uno puede hacer uso del lodo volcánico para untárselo en la cara y en el cuerpo, puede meterse aguas termales, puede. Entonces, hay sitios donde se puede hacer, pero en el parque no, porque todo está hirviendo ahí. Luego les cuento también otra cosa que pasa, pero entonces es bien importante el tema este de los nombres para poder uno hacer un mercadeo efectivo, no entrar en confusión, ¿verdad? Ok, entonces acá, ¿verdad? Pendientes retadoras, cumbres de montañas, bosque denso, siempre verde. Acá si ven, por ejemplo, la disponibilidad y lo que tiene que ver con los temas interpretativos son 3, 3, 3, porque son sitios que nos permiten mucho para temas de interpretación, ¿verdad? El bosque seco, tenemos un ambiente de bosque seco también. Hablaba ayer con ustedes, ¿verdad? Que Área de Conservación Guanacaste protege un caleidoscopio de diferentes microhábitats, ¿verdad? Muy interesantes y es continuo desde el mar hasta las tierras altas y desde el Pacífico hasta el Caribe. Por eso es sitio patrimonio natural de la humanidad. Entonces, de nuevo, si uno se entró en el tema de abrir la visitación, queremos impactar positivamente a los visitantes. Que haya un antes y un después de visitar el área protegida que se administra o que se tiene, ¿verdad? Dentro de esto, nuevamente, si ven esta matriz, todo esto es el tema de metodología de flujos de visitantes, ¿verdad? Que utiliza en momentos capacidad de carga, pero que la capacidad de carga no es el fin en sí, es una herramienta, es parte de todo el elemento de utensilios que tenemos para generar un manejo efectivo de los visitantes y sobre todo, y esto sí es el fin, generar experiencias positivas. Queremos que la gente salga contenta, queremos que la gente se comporte de una forma en el parque que no distorsiona procesos naturales frágiles. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Tenemos un bosque enano, que llamamos, que es una asociación edáfica, hidroedáfica, que también tiene que ver con el viento. Está en las cumbres de las montañas. Por la incidencia del viento, por los vientos fuertes y por la cantidad de nubes, son sitios, son bosques de niebla, ¿verdad? Bosques nubosos. Cuando uno sube ahí, no se da cuenta si está majando ramas o está caminando sobre raíces, árboles que no sobrepasan los 5 metros de altura, ¿verdad? Es como estar en el mundo este de los hobbits, ¿verdad? Muy interesante, mucho musgo, epífitas, muchas orquídeas. El Rincón de la Vieja, uno de la razón de ser es que protege la población más grande de la orquídea, que es la flor nacional de Costa Rica, ¿verdad? Le llamamos guaria morada, ¿verdad? Es una orquídea púrpura. Guariante esquinelli, se llama, ese sería el nombre científico. Entonces, de nuevo, estos son los ambientes. Debemos saber qué es lo que está haciendo la gente en esos ambientes, cómo los utilizan. Y si podemos en algún momento influir para que la gente cambie el uso, si está haciendo un uso inadecuado, lo hacemos. Si al final están haciendo un uso que no se puede y no se debe, por ejemplo, el cráter de Santa María acá, en la conveniencia de compartirlo, tenemos que ser, porque es un lugar que tiene una laguna, es un cráter inactivo, tiene una laguna y hay unas especies de anfibios ahí que son únicas también, endémicas, ¿verdad? Sitios donde los anfibios ahorita con el tema de cambio climático son uno de los que más sufren, ¿verdad? Su piel, ¿verdad? O sea, es un medio de intercambio de fluidos con el medio natural, ¿verdad? Entonces, no se pueden manipular, solo por el hecho de que a veces las temperaturas han cambiado, hay algunos que mueren, ¿verdad?
Entonces, por eso no conviene compartir estos ambientes muy frágiles. De nuevo, ¿verdad? Aquí yo tomo la decisión de qué compartir y tomo la decisión porque la legislación me lo permite. Ayer les hablaba, por ejemplo, que además de trabajar en áreas silvestres protegidas, en algún momento trabajé con turismo en el ambiente privado y con el tema este de que el turista siempre tiene la razón, que el cliente siempre tiene la razón, a veces las personas se equivocan, ¿verdad? No siempre el cliente tiene la razón, pero la legislación me habilita a mí para en áreas silvestres protegidas decirles que no tienen la razón. Sí, Olga, adelante. Ingeniero, una consulta. ¿Usted actualmente está proyectando alguna otra diapositiva? Porque nosotros vemos una pantalla en blanco con unos cuadritos pequeños. Exacto, ahí les estoy hablando de una matriz que es Excelente. que es la parte un poco menos, o sea, más tediosa de la herramienta porque hay que tratar de hacer esa matriz y entender números y poner números y eso al final va a dirigir nuestro accionar. Ok, muchísimas gracias. Es que nos están consultando. Ok, Sí, sí, perfecto. gracias. Ok, luego tenemos la infraestructura. Aquí ya cambiamos de cuadro y aquí vemos algunos lugares, ¿verdad? Como miradores, como puentes colgantes, como el centro de visitantes, como la zona verde, como la zona de camping y los usos que está haciendo la gente en ese sitio, ¿verdad? La conveniencia para lo que es los propósitos, para que abrimos a turismo, ¿verdad? Si conviene o no conviene. Ok, ya aquí vimos entonces el paso 2, que es analizar los Ingeniero, recursos. Sí. mil disculpas. Todavía estamos viendo la misma presentación y bueno, yo vi que usted hizo cambio. Ajá, no se Ok, proyecta. no, no se proyecta. Ah, ok, ahorita no tienen, por ejemplo, el paso 2 ahí. Ujú. Sí, ahorita sí le veo su puntero, la flechita, Ajá, ahí está. Ah, ok, ahí sí. ok. Entonces, Listo. este es el paso 2. De momento deberían tener Correcto, en la pantalla el paso 1 y el paso 2, ¿sí? correcto, sí. Ok. Entonces, una vez que analizamos los recursos, una vez que zonificamos el sitio, ¿verdad? En este caso, el área silvestre protegida, entramos a ver los recursos, recursos naturales, etnográficos, geológicos, paisajísticos, arquitectónicos, arqueológicos. De nuevo, esto es interdisciplinario, ¿verdad? Se hace un equipo, se tiene que dedicar tiempo. Por eso a veces el hecho este de construir es un poco complicado, ¿verdad? Luego se tiene que ver la ubicación, la conveniencia, la calidad, el tamaño, el diseño de infraestructura, todo lo que hablábamos en esa matriz que vimos anteriormente, ¿verdad? Y aquí es donde se empieza entonces ya a trabajar en el tema de diseño de experiencias. Subdividimos la zona de uso público, en este caso eso de sub, quiere decir zona de uso público. Sí, adelante, Olga. Tenemos una consulta de parte de Saúl Macedo. Sí. ¿Cómo está conformado el equipo que hace el reconocimiento de los recursos del atractivo natural? Ah, ok, muy buena pregunta, Saúl. Ahí tomamos siempre en cuenta los guías naturalistas, guías que entran constantemente al parque, ¿verdad? Tomamos en cuenta su opinión, son personas que andan, o sea, le llevan el pulso a la actividad, son los que andan con los clientes y a veces entienden mejor que uno, ¿verdad? El uso que la gente está haciendo de los sitios. Eh, comprenden también, por ejemplo, cuando tenemos que georreferenciar algunos procesos naturales, ellos son los que llevan el pulso a la actividad y ven, por ejemplo, que el tapir anda con su bebé, en algún momento lo vimos gestando, lo vimos preñada, embarazada, la hembra tapir, y de repente ya anda con su bebé. Como tenemos pocas personas recorriendo el sitio, ¿verdad? Porque, de nuevo, hay una escasez de recursos, es nuestra realidad en Costa Rica, ¿verdad? No sé cómo puede ser su realidad, pero en nuestra realidad tenemos pocos guardaparques, ¿verdad? Pero los guías, porque ellos viven de la actividad y porque se les paga porque vayan a recorrer, los clientes, ¿verdad? Que van con ellos les llevan el pulso de la actividad. Entonces, en este caso, les quiero compartir algo. No sé cómo lo hacen allá, pero aquí en Costa Rica, no en todas las áreas silvestres protegidas se considera que los guías sean nuestros aliados. A veces, a veces hay personas que de hecho no quieren a los guías, ¿verdad? Porque no sé, el tema este de la autoridad que tenemos, ¿verdad? A veces nos llega a la cabeza y creemos que tenemos que
tener la razón siempre, ¿verdad? Y no, aquí es un tema de humildad y saber que el que sabe más, por ejemplo, de la actividad turística son esas personas. No sé cómo sucede allá, pero por ejemplo, en Costa Rica, las personas vienen de otros países, visitan el sitio, no conocen ni al dueño del operador, no conocen al administrador del sitio que visitaron, no conocen al presidente ejecutivo de la Cámara de Turismo, conocen al guía, conocieron a Saúl, conocieron a Marlene, conocieron al guía y se fueron de Costa Rica, por ejemplo, hablando divinidades de los guías, ¿verdad? Porque ese fue el anfitrión el que los llevó. Entonces, nunca se tiene que menospreciar ese trabajo de intermediario que hacen los guías, el trabajo de intérprete, es un intérprete natural. Es muy importante esto. Ok, entonces ahí viene el tema de lo que les decía, es un equipo interdisciplinario. Los guías, los investigadores, personas que están haciendo investigación dentro de la área silvestre protegida, las personas de mantenimiento, las personas que van y cortan el césped o cortan las ramas del que se está metiendo al sendero, vaquianos incluso, no sé si allá fue la misma realidad, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica muchos de los senderos que se hicieron en el país se hicieron por algo que llamamos vaquianos, ¿verdad? Acá es un término muy autóctono acá, pero es un cazador, ¿verdad? Es un cazador que se metió a buscar a una presa particular y entonces como él sabía que la presa pasaba por esos lugares, hizo un sendero por ahí. Entonces muchos de los senderos que tenemos ahorita son heredados de los cazadores. Ahora, el cazador no es un enemigo, el cazador es una oportunidad de mejora. O sea, Costa Rica, les contaba, la cacería es prohibida, pero conocen muchos sitios. Hay personas que lo hacen por una cuestión básicamente cultural, no es ni por necesidad de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si uno los puede pasar de este lado, ¿verdad? De la ecuación y que nos ayuden, es increíble, ya se ganó. Les cuento una realidad. En Costa Rica, muchos de los guardaparques que hay ahorita, de las personas que están protegiendo el bosque, anteriormente fueron cazadores. Y ellos nos cuentan, y como ellos son cazadores, pues, sabían por dónde se metían y qué presas iban a buscar. Entonces, al final, son muy valiosos. Entonces, de nuevo, este equipo tiene que estar conformado por tantos actores como sea posible. Hay sitios donde, por ejemplo, invitamos también a paramédicos, a la Cruz Roja. Por ejemplo, el ambiente, este extremo que les hablaba de los cráteres, ahí llegan estas personas para, ok, si hay que hacer un rescate aquí, ¿por dónde lo podríamos hacer y cuál sería la forma más adecuada de intervenir? Porque, de nuevo, hay sitios donde cuando usted abre visitación puede esperar cualquier cosa. Ayer les hablaba de la familia Simpson, ¿verdad? Que como entra Lisa y Marge, también entra Homero y Bart, y hay que andarlos, hay que andarlos siguiendo, ¿verdad? Porque a veces no hacen las cosas como deberían. No sé si contesté la pregunta de esa. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Isis Herrera. Aquí en el caso de las áreas protegidas públicas, el director técnico prepara a los guías o los capacita para la interpretación de senderos, menciona Isis. Sí. Sí, aquí también, bueno, me encanta saber que hacen eso, ¿verdad? En su país, porque nosotros lo hacemos también. Sacamos un tiempo para enseñarles, porque al final vamos a ver, es un tema, yo lo digo así, ¿verdad? Perdón si hablo un español que no comprendo, ¿verdad? Pero yo lo digo así, ok, ustedes me rascan la espalda a mí y yo se la rasco a ustedes, ¿verdad? Entonces, nosotros le ayudamos a los guías porque al final el hecho de poder interpretar un fenómeno adecuadamente, ¿verdad? Vale para ellos, es una propina que les van a regalar los clientes, ¿verdad? Son $20 de propina que no tenían antes, ¿verdad? Entonces es muy importante que ellos sepan de cómo compartir efectivamente los mensajes. Para eso compartimos con ellos investigaciones de primera línea. Por ejemplo, cuando tenemos investigaciones de felinos grandes, les compartimos todo este tipo de información que hay. O sea, tenemos más de 40 años de estar investigando felinos, tenemos más de 35 años de estar investigando monos. Se ha hecho un increíble, vamos a ver, ahorita tenemos tantas especies nuevas en mariposas nocturnas que las tenemos en código de barras porque ya ni siquiera le podemos dar nombres. En algún momento cuando ocupamos atraer fondos y agasajar a alguien, algún político, le regalamos una especie de mariposa porque tenemos un montón, ¿verdad?
Entonces, de nuevo, es bien importante que haya este tipo de conexión. Capacitar a los guías porque son nuestros amigos. Ellos al final, sabiendo la información, son los que van a poder compartir con los visitantes, ¿verdad? Es muy importante, sí, lo que menciona Isis, ¿verdad? Ok, entonces, continuando con el tema este de poder subdividir la zona de uso público, viene el tema de experimentar, ¿verdad? A veces el tema este de capacidad de carga, como les decía ayer, y al final terminamos con unas rueditas, ¿verdad? Las rueditas estas que se le ponen a la bicicleta, ¿verdad? El tema de capacidad de carga, sobre todo la que mencionaba don Miguel Cifuentes, es como, vamos a ver, se usa mientras uno sigue investigando, hay que seguir experimentando, hay que seguir viendo, a ver, hay procesos naturales que no se pueden compartir, pero uno tiene que investigar primero, ¿verdad? Luego viene el tema, aquí siguiendo, de la capacidad para soportar el uso que tienen los componentes, ¿verdad? Por eso a veces se comparten algunas cosas, a veces no. Por ejemplo, los petrograbados. Tenemos petrograbados en el sitio y tenemos también, ¿logran ver la imagen de esa alga verde que está ahí? ¿Sí la están viendo? No, el área ¿No? verde. No, no se está. Ok, ¿qué están viendo ahorita en la pantalla? Es todavía la diapositiva con blanca con los cuadros de texto. Ah, perdón, no, deberían haber. Vamos a ver. Ok, ahorita, ¿qué ven? Todavía estamos viendo. ¿Será que tiene que dejar de proyectar y proyectar la otra presentación? Ok, vamos a ver. Ahí. Perdón, creo que esta no funcionó. No sé, ahorita están viendo algo, ¿no? No. Ahorita está cargando. Okay. ¿Ven donde dice integridad o no? Al final de los... Visualizamos la misma. Sí. Ok, no sé si logran ver donde dice no comprometer su integridad al final de los cuadritos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí había un enlace para mostrarles petrograbados, ¿verdad? De nuevo, esos no los compartimos porque la gente tiene la tendencia a rayarlos. Y lo otro es que hay un sitio en particular que en el cual tenemos un organismo que le llamamos extremófilo. Extremófilo es que es en condiciones extremas, o sea, aman los ambientes extremos, ambientes muy calientes y ambientes muy ácidos, en ambientes volcánicos. El alga en sí es un alga, es una cianobacteria. Vamos a ver, requiere ambientes muy calientes, extremos, y es capaz de hacer fotosíntesis, ¿verdad? Aprovechar la energía del sol para arriba de 60 grados. Son pocos los organismos que pueden hacer eso, ¿verdad? Generar autótrofos, ¿verdad? Generar su propia energía a partir del sol a 60 grados. Ahorita, en cuestiones de cambio climático, hay plantaciones de tabaco que se están muriendo por cuestiones de mucho calor. Si uno logra a nivel de bioprospección aprovechar esos genes que le permiten a la cianobacteria lograr aprovechar la luz solar y hacer fotosíntesis para arriba de esto, podría ser la solución para muchos cultivos que ahorita están
padeciendo, ¿verdad? Entonces, hay ambientes muy frágiles. Este tipo de organismo existe solo en ambientes volcánicos y solo en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Es endémico del sitio, es un organismo único, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es bien importante acá cuando hablamos de qué capacidad tiene el sitio para visitar, para absorber visitación, para permitir visitación, es bien importante conocer este tipo de fragilidad, ¿verdad? Lo que les comentaba ayer, si ustedes tienen 3 árboles y tienen que compartir uno a visitación, compartan el más feo, ¿verdad? El que ustedes saben que van a rayar, porque va a pasar. De nuevo, la visitación no es sino por... no sé si ven donde dice el paso 3, que es describir un rango de experiencias. Sí, ingeniero, sí, sí se logra ver. Solo, si usted me permite, le puedo hacer lectura de una consulta que nos hace. Sí, sí, perdón, adelante. Ok. En esta ocasión, Isis Herrera hace 2 consultas. ¿Cómo hacen para lidiar con la situación de deforestación o impactos no deseados en zonas de amortiguamiento o núcleos en las áreas protegidas? Y la segunda es, ¿cómo hacen para que las comunidades trabajen en pro de la conservación y protección de los recursos? Muchas gracias, Isis. Eso me da pie a hablar de algo bien importante que hemos estado trabajando por más de 35 años en el área de conservación Guanacaste. Este es un asunto, ¿verdad?, de ser visionario. De nuevo, les cuento, es un tema de experimentar, pero les cuento un experimento que ha salido muy bien en el área de conservación Guanacaste. Hace más de 35 años apostamos a que si lográbamos, le llamamos bioalfabetizar, si lográbamos bioalfabetizar a los niños de las comunidades vecinas en las áreas silvestres protegidas, estábamos sembrando la semilla que iba a dar su fruto, ¿verdad? Esto lo empezamos hace 35 años. Ahorita hay personas que trabajan para las áreas silvestres protegidas que eran esos niños que iban a comprender la naturaleza, a bioalfabetizarse. Le llamamos bioalfabetización porque en área de conservación Guanacaste hemos logrado algo que no ha pasado en el resto de Costa Rica. Les hablaba anteriormente, ¿verdad?, que es un sitio excepcional, es patrimonio natural de la humanidad. En Costa Rica solamente hay 3 sitios que comparten este galardón, ¿verdad? Isla del Coco, que es una isla increíble de origen volcánico que está en el Pacífico, cerca, bueno, muy parecida con las características de Galápagos, pero un ambiente increíble, único. Luego, bueno, Isla del Coco, un parque que llamamos Parque Internacional de Amistad, que compartimos con Panamá, y ahí es interesante porque existen grupos indígenas que no son ni panameños ni costarricenses, son nómadas en el bosque, todavía tienen su cultura primigenia, ¿verdad? Hablan su propio lenguaje y todo el tema, ¿verdad? Entonces, esos dos y área de conservación Guanacaste, ¿verdad? En área de conservación Guanacaste apostamos también y a un hermanamiento bien interesante. Acá, estructuralmente, el Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, es parte de lo que es el gobierno central, el Ministerio de Ambiente, y está el Ministerio de Educación también. Son entes aparte, ¿verdad? Pero en área de conservación Guanacaste logramos que coincidieran. Y entonces hay un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación en el cual llevamos a los niños de 3º, 4º, 5º y 6º de escuelas, ¿verdad? Y de 3º en adelante, ¿verdad? Por un tema de madurez y por un tema de que hay que caminar senderos y todo esto. De 3º, 4º, 5º y 6º de la escuela y chicos de colegio también, de 7º, 8º y 9º. Los llevamos al bosque y les enseñamos el currículum escolar, lo que estén viendo en ciencias, en biología, en matemática, en español, en estudios sociales, les enseñamos eso, pero con herramientas del bosque, con interacciones, con árboles, con vulcanismo, con geografía. Costa Rica es bien biodiverso y la geografía determina mucho todo este tipo de cosas. Entonces, hace más de 35 años tenemos este hermanamiento entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente. Y entonces estos niños los llevamos a conocer los parques nacionales y a caminar los senderos. Al final creamos aprecio. Es increíble. De hecho, han venido personas desde otras latitudes, Colombia, Japón, Europa, han venido a entender cómo hemos logrado esto, ¿verdad? Detrás de todo esto hay una organización increíble en cuanto a pólizas, ¿verdad? Porque al final
En cuanto a que las escuelas estén dispuestos a dejar salir sus niños de un ambiente controlado, ¿verdad? Un lugar donde los tienen en las paredes y bien sentaditos, ordenaditos y nadie haga ruido y toda la cosa. A llevarlos al bosque, y en el bosque más bien es de moverse, tocar y ver, y es un laboratorio viviente, ¿verdad? Por eso llamamos que el sitio, el Parque Nacional es un laboratorio viviente. Entonces, de esa forma hemos logrado incidir en las comunidades locales, ¿verdad? Desde niños. Luego esos niños los conocemos como emprendedores. Ahorita hay un montón de personas que trabajan como guías, que trabajan como tour operadores, personas que tienen un emprendimiento, no sé, no todos tienen que trabajar en turismo, ¿verdad? De repente hay una persona que le vende la miel de abeja, un productor de miel al que está en el hotel, y esta persona no está directamente vinculada con el turismo, pero sí hay un encadenamiento, algo que llamamos encadenamientos productivos, ¿verdad? En ese sentido, hemos logrado incidir positivamente en lo que está alrededor del área silvestre protegida. Eh, Luego había un tema que preguntó también de la deforestación. Ayer les hablaba, ayer les hablaba que Costa Rica ha tenido una evolución muy interesante, ¿verdad? Porque de los 60 hasta la fecha aumentamos la cobertura vegetal, aumentamos la cantidad de bosque que hay en pie ahorita. Si ustedes ven una fotografía satélite de Costa Rica en los 60 y la comparan con hoy, es increíble la cantidad de cobertura vegetal que tenemos. Les comentaba ayer también de un éxito que hemos tenido, ¿verdad? Galardones de reconocimientos internacionales por un programa que le llamamos programa de pago por servicios ambientales, ¿verdad? Que al final se le paga a las personas que decidieron tener su finca y no alterarla, se le paga por el hecho de producir oxígeno. En algún momento le llamaron también la venta de oxígeno, ¿verdad? Pero luego entendimos que era más que vender oxígeno, era un tema de proteger biodiversidad también. Ayer les empecé a hablar, que creo que no terminé la idea, ¿verdad? De que tenemos algo que le llamamos corredores biológicos, porque no todo tiene que ser parque nacional, ¿verdad? Si al final usted convierte todo en parque nacional y es una categoría de manejo que permite pocas cosas, ¿verdad? No se puede cortar árboles, no se puede experimentar. En corredores biológicos son sitios donde tenemos personas viviendo ahí, le llamamos corredores sociobiológicos, porque son personas viviendo cerca de los parques nacionales que al final tratamos de convencerlos, ¿verdad? Y de concientizarlos de que es importante tener zonas de conectividad. Y están ubicados ya, o sea, se sabe cuáles son, se sabe que permiten conectividad, se sabe que los utilizan los felinos grandes, por ejemplo, se sabe que los utilizan las aves grandes, los mamíferos de todo tipo. Entonces, no todo tiene que ser parque nacional, no todo tiene que estar en una categoría de manejo. Puede ser personas que en su finca tienen un río y que por ese río transcurren los monos de un área protegida a otra y lo utilizan como puente. Y entonces es un tema de concientizarlos a ellos, ¿verdad? Y vieras que, bueno, ha sido un esfuerzo de años y de, digamos, creérselos, ¿verdad? Porque hay que tener fe cuando uno empieza los procesos. Y ha dado buenos resultados. Ha dado muy buenos resultados. Ahorita, tal vez algo que nos está causando problemas, tenemos el área de bosque seco, 80,000 hectáreas que son susceptibles a incendios forestales. A veces por cuestiones de costumbres, la gente le enciende los cañaverales, por ejemplo, para aprovechar la caña de azúcar. Eso a veces hay fuegos incontrolados, ¿verdad? Depende del viento que esté haciendo. Eso se pasa al bosque, entonces ahí hemos tenido problemas. A veces, no sé, una botella en la calle, a la par de un parque nacional, ¿verdad? Puede iniciar un fuego, una botella de vidrio. A veces alguien que va fumando por la calle pasa y tira la colilla por la ventana y eso cae en este ambiente de bosque seco donde hay sabana y eso inicia un fuego. Entonces, sí hemos tenido problemas en cuanto a algo parecido, digamos, a la deforestación. Hemos tenido problemas con grandes quemas, ¿verdad? Y hay momentos en que, y es muy variable. Aquí de nuevo entra el tema de cuántos recursos tenemos, ¿verdad? A veces un incendio forestal puede consumir muchos de los recursos que tenemos. No sé si esto respondió a la pregunta. Ingeniero, si me permite, hay algunos comentarios. Sí. Ok, Saúl nos comenta, actualmente el gobierno por medio del Info capacita a guardabosques con interés en el sector de la Mosquitia hondureña y Olancho.
Y hay cámaras de turismo que han ejecutado programas de capacitaciones de guías orientados más a nuestra zona insular en islas de la bahía. Excelente, excelente que el gobierno tome ese papel, ¿verdad? Porque tiene que empezar desde arriba, ¿verdad? En los tomadores de decisión, que al final son personas que tienen acceso a presupuestos, ¿verdad? Eso es muy bien, muy bueno. Y ustedes, jóvenes, o sea, el papel que tienen ustedes es de ser los catalizadores, ¿verdad? Ser las enzimas, no sé si cuando hablo de enzima pueden comprender el término, ¿verdad? Pero la enzima es una sustancia química que entra y promueve que la reacción se dé, pero no se consume en la reacción. Entonces ustedes tienen que ser esas enzimas, ¿verdad? Que no se queden quietos, ¿verdad? Que si ustedes ven la posibilidad de incidir positivamente en algún proceso, háganlo, háganlo, no se consuman en el proceso, pero háganlo, busquen aliados, ¿verdad? Es muy importante eso. Ok, continuando, vamos a ver, no sé si ven el último párrafo aquí que apareció. Todas las áreas silvestres protegidas deben tratar de diversificar su oferta de oportunidades de experiencias. Eso es una tarea, ¿verdad? Hay que conocer también qué es lo que está pasando en el contexto, qué es lo que está pasando en los alrededores de la área silvestre protegida. Como les digo, nosotros nos hemos dado la tarea de bioalfabetizar niños. Sin embargo, por ejemplo, a veces, de repente, por cuestiones de capacidad de carga, se cierra el parque, pero entonces tiene que tener una respuesta para el visitante que llegó y les vean, el parque está cerrado ahorita, pero de aquí a tanta distancia hay una persona que tiene una reserva que es increíble, vayan, caminen, visiten, y ahí se promueven los encadenamientos que hayan en los alrededores. Es bien importante, o sea, el tema de ser guardaparques o guardabosques no te limita solamente a estar de espaldas al público, ¿verdad? Sino se tiene que conocer el contexto general de dónde se ubica el área silvestre protegida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, teníamos el tema acá de, no sé si logran ver acá la zona de uso, el tema de zona de uso público que llaman. Sí, sí se logra ver, ingeniero. ¿Usted, ingeniero? Sí. Tenemos otra pregunta. Sí, adelante. ¿Me permite hacer lectura? Claro. Ok. ¿Cómo incorporan a la comunidad local en los beneficios de la actividad turística? Esa es una. Y la otra es, ¿cuáles son los tipos de experiencia que tienen mayor aceptación por parte del visitante? Ok, el tema de incluir a la comunidad local en este tipo de eventos, ¿verdad? Lo que es el turismo, viene mucho con el tema de capacitaciones, ¿verdad? A mí me pasó, por ejemplo, les cuento mi experiencia hace 12 años que llegué al Parque Nacional Rincón de la Vieja. Se pasaba por un pueblito, ahí pasaban en ese momento más de 60,000 personas que pasaban por un pueblito y en el pueblito no había nada, o sea, no había absoluta, vamos a ver, no había un rótulo, no, la gente, y les cuento, no estaba pavimentado el camino hacia el Parque Nacional en ese lugar. Y entonces a través del Instituto Costarricense de Electricidad y a través de algunos actores locales, logramos, el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Porque se empezaba a extraer geotermia en el sitio. Entonces al final ellos tienen una zona, un departamento que se llama el de, vamos a ver, proyección social. Entonces con ellos logramos pavimentar el centro del pueblito, porque pasaban los autobuses llenos de turistas, ¿verdad? Y pasaban por estas calles de polvo, ¿verdad? De piedras, y levantaban una nube de polvo que al final las personas lavaban su ropa, ¿verdad? Y las tendían ahí, se quedaban llenas de polvo, las amapolas y las flores que tenían, ¿verdad? Se llenaban de polvo. Entonces al final nadie podía pensar cosas buenas de los turistas porque no estaban dejando nada, ¿verdad? Entonces, al final lo que hubo que hacer fue llegar en el tiempo en que ellos no trabajaban, ¿verdad? En la noche, nos acercamos a ellos, ¿verdad? Que hay que tener mucho del tema este de ser trabajador social también. Y si tienen esa inclinación, perfecto. Si no, busquen aliados, busquen a la academia, busquen trabajadores sociales. Y comenzamos a decirles, vean, por acá ustedes tienen un público cautivo de más de 60,000 personas que están visitando el parque casi que diario, ¿verdad? O sea, todos los años 60,000 personas. Entonces, ¿por qué no ponen negocios? ¿Por qué no? Ustedes podrían estar alquilando los bastones para caminar que usan en el parque. Ustedes podrían estar alquilando botas para las personas que van en tiempo de lluvia, impermeables, ¿verdad? Los ponchos, le llamamos acá. Entonces, al final fue un tema de irlos capacitando en servicio al cliente, idiomas, artesanías con identidad, que llamamos en algún momento.
Y ahorita les cuento, es un escenario totalmente diferente. Hay gente que ahorita está muy metida en turismo, hay varios emprendimientos. Usted pasa ya y hay un lugar que dice bienvenidos a, y el nombre del pueblo, ¿verdad? Es un tema de tiempo, les digo, y estamos con esto hace más de 10 años, pero es muy reconfortante cuando uno logra ver los frutos. No sé si eso responde a la pregunta. Totalmente, ingeniero, que sí. Y le comento, tenemos otra pregunta. Ajá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Juan Erazo. En esta ocasión hace Juan Erazo. ¿En qué se basan las experiencias para proyectarnos una mayor diversidad turística? ¿Y qué nos podría recomendar para que las experiencias nos ayuden en cada situación que se nos presente con los visitantes? Vamos a ver, aquí es donde viene el tema de conocer el área silvestre protegida y de conocer qué hay alrededor. Entonces, a veces podemos trabajar, digamos, en mi contexto, mi rango de acción es mucho el Parque Nacional, ¿verdad? Entonces, yo ahí comienzo a ver qué es lo que la gente hace y comienzo a diseñar experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, hay una experiencia en el parque, tenemos un sendero que lo visitan pocas personas. Entonces, ahí ofrecemos el acceso a la soledad. Dirán ustedes, pero acceso a la soledad, no sé cuál es la realidad de ustedes, pero les cuento, que ustedes dirán el acceso a la soledad. Y yo les cuento, en Isla Galápagos hay gente que paga más de $200 por saber que no va a compartir el sitio con más de 30 personas, un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay sitios, hay personas que viven, imagínense vivir en Nueva York. Ustedes viven en un edificio de apartamentos donde para llegar al edificio viene con personas en el elevador. En el lobby hay más gente, ¿verdad? En las aceras ustedes caminan pegando hombro con las personas que están ahí. Cruzan las zonas de seguridad y ya se montan gente cruzando. Se montan al metro y van hombro con hombro. Entonces, al final, son personas que viven tan hacinadas que el tema de ir con 2 o 3 personas o ir solos por un sendero es increíble y es una experiencia que valora mucho. Entonces, ustedes tienen que conocer que pueden ofrecer esa experiencia. Esa experiencia puede tener un precio diferenciado, o sea, el tema, por ejemplo, de escalar el cráter, podemos tener un precio diferenciado. El tema de escalar el cráter, por ejemplo, puede hacerse solamente con guiado, porque tiene alguna peligrosidad. Entonces, ya el hecho de que se haga con guiado favorece emprendimientos locales. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar guías, porque el parque no tiene guías, o sea, nuestro perfil es protección, básicamente, ¿verdad? Entonces, ocupamos guías locales. Entonces, siempre tenemos que tener una cartera de guías a la mano, porque hay personas que van a llegar y van a querer el servicio de guiado. Entonces, ya ahí eso nos permite incidir positivamente en las comunidades locales. A veces, por ejemplo, a mí me cuesta dibujar lo que es el área de influencia del Parque Nacional. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen desde Japón, entonces, ¿hasta dónde estoy influyendo yo? Entonces, de nuevo, aquí viene el tema de conocer los recursos, de poder hacer experiencias, vamos a ver, diseñadas. Ojalá que no se repitan, es bien importante esto. En Costa Rica hay muchos parques nacionales. Entonces, por ejemplo, yo trato de ofrecer experiencias que no se repitan en otros parques nacionales. ¿Por qué? Porque después de que terminan de visitar el área silvestre protegida, yo le digo, vean, conocieron aquí este lugar y vieron cataratas maravillosas, pero tienen que ir a Río Celeste. Hay un sitio que se llama Río Celeste que los que lo promueven a nivel de mercado dicen que fue donde cuando Dios terminó de pintar el cielo, lavó los pinceles en ese río. Es un río de origen volcánico también que es celeste, celeste. Me gustaría que lo busquen ahí en internet si pueden en algún momento. Río Celeste. Es increíble los colores, ¿verdad? Que toma el agua ahí. Entonces, también viene el tema de poder, una vez que terminaron de visitar mi área silvestre protegida, usted dele al turista, dele al visitante algo que hacer. Promueva un emprendimiento local. Ustedes visitaron hoy, caminaron, qué bueno, ya quemaron la energía, ahora vayan a almorzar, vayan a comer donde fulano de tal. Tengan el número de la cafetería a la mano, del restaurante. Promuevan emprendimientos, a esto le llamamos encadenamientos productivos, ¿verdad? Que al final es un tema de pensamiento en red. Es un asunto de saber que no estamos solos y que no tenemos que ser los más importantes en el entorno, ¿verdad? Sino que hay personas que también se ven favorecidas. Entonces, por ahí viene el tema de diseñar experiencias, de beneficiar a tantos como podamos. Y dentro de este diseño de experiencias, ¿verdad? Viene el tema siempre de incidir positivamente también con los atractivos frágiles,
que no pongamos en valor o que no demos a conocer un atractivo que a lo mejor no podemos controlar lo que la gente va a hacer ahí. No sé si eso contestó correctamente la pregunta. Sí, ingeniero, totalmente. Y hay varios comentarios. En esta ocasión, Araceli Andino nos dice, la Secretaría de Recursos Naturales debería implementar medidas de mitigación en verano por los incendios forestales, aparte del gorgojo que está afectando nuestros bosques. Luego, más adelante, Edgardo Romero nos menciona, es importante identificar y conocer las necesidades de los turistas antes de llegar al destino. Y esos son los comentarios hasta el momento, ingeniero. Claro, Muchísimas claro, gracias. muy atinado, ¿verdad? Ese asunto de conocer el perfil de visitante que vamos a tener es bien importante también. Ok, para continuar con la presentación, ¿verdad? Entonces viene dentro de lo que es ya tener una zona de uso público y conocer las experiencias que la gente va a tener en la zona, viene el tema de ubicarlos, ojalá que no se traslapen, ¿verdad? Las experiencias que ofrecemos, por ejemplo, yo tendría un sendero solamente para avifauna, personas que quieran ver aves. No los voy a mezclar con senderos donde está habilitado para toda la familia, ¿verdad? Donde van niños, porque al final hay niños que hacen mucho ruido y a veces hay aves que se van, ¿verdad? Entonces, si se puede separar, que no se traslapen, ¿verdad? Las experiencias, distribuirlas estratégicamente de forma que se protejan los recursos, ¿verdad? Y que los visitantes puedan exceder sus expectativas. Si usted vino a ver una particularidad, un ave particular, ojalá que la logre ver, ¿verdad? El quinto paso es escoger los indicadores umbrales. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque al final hay sitios que te van a decir el nivel de impacto que están teniendo. Aquí tiene, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en un lugar donde tenemos lodo viviendo, escogimos ahí un indicador, o sea, algo que podría afectar la experiencia y afectar también al recurso como tal, es, por ejemplo, los residuos, hablemoslo así, desechos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a ver eso, usted espera ver un sitio prístino, ¿verdad? Un sitio que no tenga, ojalá, desechos, ¿verdad? Habían personas cuando empezamos a desarrollar, a aplicar la metodología de flujo visitantes, que por el tema este de que se promovía a través de mercadeo, que usted podía ir al Rincón de la Vieja y usar el lodo volcánico en su cara, ¿verdad? Y en otras partes del cuerpo, la gente ya llegaba preparada con su botellita modificada o con otro tipo de cosas y accedía al lodo y aprovechaban, ¿verdad? Y se untaban en la cara o en otros lugares y ahí quedaba la botellita y todo ese tipo de cosas. Al final, ¿qué hicimos? Bueno, y lo otro también es que las barandas de confinamiento, ¿verdad? Los cercos de confinamiento estaban pintados de negro y el lodo es blanco. Entonces, al final la gente lo que hacía era, después de coger el lodo, cogía un poco con su dedo y escribía en la pizarra negra, ¿verdad? Que era la cerca, la baranda de confinamiento. Escribía ahí lo que quería, ¿verdad? Entonces, al final eso creaba un impacto visual también no muy agradable. Entonces, al final lo que hicimos fue separar un poco el mirador del evento en sí, ¿verdad? Que no tuviera acceso al lodo. Eh, los cercos de confinamiento, ¿verdad? Las barandas ahorita son grises, igual del mismo color del lodo, ¿verdad? Y es interesante porque es un tema de manejo adaptativo, ¿verdad? Y nos ha dado resultados. Entonces, escoger indicadores umbrales, hasta dónde se permite. Por ejemplo, yo sé, ¿verdad? Que de nuevo el turismo tiene impactos y, por ejemplo, yo sé que en algún momento van a haber, no sé, vamos a ver alguna botella, alguna tapa de botella plástica cerca de este lugar volcánico, ¿verdad? Pero a veces son accidentales. Ahí también uno tiene que diferenciar entre, ok, esto lo hicieron a propósito, tiraron la tapita ahí o tiraron, a veces muchas de las cosas que encontramos en el sendero son trozos de suela de zapato y nadie estaba pensando dejar el trozo de suela de zapato ahí, ¿verdad? Entonces uno también tiene que hacer esa discriminación entre, ok, es un desecho accidental o se hizo a propósito. De nuevo, para esto, muchachos y muchachas, hay que tener en algún momento tiempo para ir y entrar en este análisis, ¿verdad? A veces no hay suficiente personal, por eso les digo que a veces es muy útil el tema de la capacidad de carga, porque usted nada más hace unas ecuaciones ahí, al final sale con un número y usted dice, ok, la cantidad de gente que yo voy a recibir en este sitio son 100 al día, eso es.
ya el 101 no entra, ese venga mañana. Entonces, es muy simple, cualquiera puede hacer eso. Usted ve cuántos visitantes hay, ok, ya tenemos 99, solo entra uno más y listo, ahí se acabó. No hay que pensar tanto, es muy mecánico. Pero si se puede, cuando se pueda, cuando puedan integrar a otros actores, la academia, los guías, los investigadores, tienen que llegar a desarrollar este tipo de herramientas que ya le permiten a uno pensar en indicadores y pensar en umbrales. Estos umbrales es, ok, ¿cuántos rayones en un árbol estoy dispuesto yo a permitir? ¿Hasta dónde son aceptables? Ok, uno es aceptable, lo puedo corregir a través de información. 100 no es aceptable, hay que hacer algo rápido. Hay que poner a alguien vigilando ahí a ver qué es lo que está pasando, porque la gente está rayando ese árbol. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas, ¿verdad? Aquí viene el tema de, bueno, entonces el paso quinto, ¿verdad? Que es escoger indicadores umbrales para cada oportunidad, para cada sitio. Y luego hay 3 recursos que se cuidan, ¿verdad? O 3 componentes, el recurso natural como tal, los eventos naturales, hay un recurso social, hay un componente social también, que es el tema de la interacción de los visitantes con otros visitantes, ¿verdad? Ojalá que se lleven bien, ¿verdad? Pero hay momentos, por ejemplo, no sé, hay sitios donde se dan asaltos, hay gente que llega, no ha pasado, digamos, donde estoy yo ahorita, pero hay gente que llega, en ambientes de playas, pasa mucho. Otro visitante que llega, ¿verdad? Y cualquiera cree que es otro visitante que va a disfrutar del ambiente, pero no, a lo mejor es alguien que le gusta revisar los bolsos que están ahí en la playa junto con la toalla, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, hay un componente social y hay un componente de gestión. Estos son los 3 componentes que tenemos marcados dentro de lo que es la metodología de flujo de visitantes. Es una tarea técnica muy importante la consulta con expertos, ¿no? Hay que tenerlo pendiente de esto. Dentro de los indicadores y los umbrales es bien importante que se ajusten a esto, que sean fáciles de medir, que se puedan medir fácilmente, ¿verdad? Que sean fáciles de explicar, porque al final uno va a rotar, de repente no va a estar ahí y tiene que quedar alguien que sepa explicar esto, ¿verdad? Que sean en cuestión de costo-efectividad, que sean abordables, ¿verdad? Que no sean muy costosos, que se puedan hacer con los recursos que se tienen. Que tengan una variabilidad natural baja, ¿verdad? Cuando hablamos de indicadores, por ejemplo, que tengan una variabilidad natural baja, que no vayan a cambiar mucho, que no haya muchas estaciones que lo afecten esto, que sea medible durante gran parte del año, va muy asociado con el anterior, y ojalá, idealmente, ¿verdad? Disponer de una línea base. A veces aquí es de donde se empieza, de repente uno empieza de cero y dice, okay, ¿cuál es la línea base? ¿Qué es lo que hago? Es un asunto de experimentar, es un asunto de ver hasta dónde nos permite la visitación incidir positivamente en el entorno sin afectar el medio natural. Para esto, tiene que tener unos socios, hay que contar con socios, ¿verdad? En cuanto a los esfuerzos de monitoreo, porque al final estos indicadores hay que ir al bosque y ver qué está pasando con el atractivo, ver qué es lo que está haciendo la gente. Por ejemplo, si te pones como indicador que el sendero no sobrepase una anchura máxima, hay que ir y medir el sendero. Y a veces uno dentro del día a día no tiene ese tiempo de ir y medir el sendero. Por eso es bien importante que tengan aliados, que hayan aliados, que de repente los investigadores puedan ir y medir el sendero, que de repente haya grupos de voluntarios. En algunos parques nacionales acá en Costa Rica ha trabajado muy bien el tema del voluntariado, gente que quiere ayudar a la naturaleza, a la conservación, pero no hayan cómo. Entonces se hacen estos grupos de personas que monitorean este evento, o sea, estos eventos, estos indicadores, y les encanta, ¿verdad? Les encanta ir y saber que están incidiendo positivamente en el ambiente. Es bien importante tener eso porque al final hay que reconocer que no, vamos a ver, las necesidades son muchas y los recursos son limitados. Hay que conocer sitios, georreferenciarlos puntualmente, sitios con riesgo a la integridad, especies, ecosistemas, etcétera, por la acción de la visitación, ¿verdad? Sitios que puedan ser afectados negativamente. No todos los indicadores deben ser considerados como iguales. Hay indicadores que probablemente el lapso para ir a medirlos, ir a monitorearlos, requiera más tiempo. Por ejemplo, hay indicadores que se pueden medir todos los días o cada 3 días. Hay indicadores que se van a medir cada mes, por ejemplo.
Entonces, esto hay que empezar a trabajarlo, ¿verdad? Luego, el paso 6, ¿verdad? Es básicamente aplicar medidas correctivas, ¿verdad? Bueno, ver los indicadores, ver los umbrales, analizar, tomar las acciones de manejo. Ahí es donde viene el tema okay, que les decía ayer yo, que a veces lo hacemos en el campo, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de minicursos. Está el indicador en la condición óptima, está en la condición aceptable, está en la condición inaceptable. Estos tres variables, ¿verdad? Tomando en cuenta un rango de óptimo es lo mejor. Aceptable es que, ok, ya empieza a presentar problemas, pero se puede corregir. E inaceptable ya ahí hay que hacer algo bastante fuerte, ya se ocupan medidas correctivas más fuertes. Dependiendo de la respuesta, ¿verdad? Hay que tomar acciones de manejo. Con relación a las acciones de manejo, ¿verdad? Se debe contemplar que la solución esté de acuerdo al problema, o sea, que uno no va a inventar el agua tibia. De repente ve que un árbol en particular está siendo, vamos a ver, alterado, rayado, entonces ahí cerca usted pone el rótulo y cuando usted recibe a los visitantes les dice, vean, estamos teniendo problemas con este tipo de acciones, no las repita y si ve a alguien que lo está haciendo, siéntese con toda la propiedad para corregirlo. Tienen que ser factibles, ¿verdad? Con el personal, con el presupuesto, con el equipo, con la categoría de manejo que se tiene en el área silvestre protegida y con la legislación. Que tiene que ser factible. Por ejemplo, en parques nacionales acá en Costa Rica, la legislación dice esto, que toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Entonces, como toda persona tiene derecho a un ambiente sano, es prohibido totalmente fumar en parques nacionales, no se permite fumar. Entonces, la gente sabe eso, hay que decirles cuando lleguen, ok, aquí no se permite fumar. Entonces, hay personas, ¿verdad? Hay culturas donde fuman mucho. Entonces, es un tiempo de abstinencia que si quieren visitar tienen que ajustarse a esto. Lo otro es esto, como toda persona tiene derecho a un ambiente sano, vamos a ver, la legislación me dice eso, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Entonces, yo no puedo expulsar a nadie de un parque nacional de momento, de acuerdo a nuestra legislación. Puedo invitarlo a salir, así está contemplado. Entonces, para que sepan más o menos, es mi realidad, ¿verdad? Lo hemos manejado muy bien, la gente normalmente entiende. Ok, en cuanto a estas acciones de manejo, participar a grupos de interés, personales de las áreas silvestres protegidas, guías, turoperadores, etcétera. Información desde antes de que lleguen al área, lo que decía uno de los comentarios anteriormente, ¿verdad? Que hay que conocer el perfil y ojalá incidir. Ahorita es bien interesante porque el mercadeo pasó a un plano de diálogo, ¿verdad? Antes le llamaban advertising, ¿verdad? Que era como hacer anuncios básicamente, pero era unipersonal, era como de la empresa que generaba el producto hacia afuera. Pero ahorita con redes sociales hay un diálogo, hay una interacción que se da y eso es muy bueno, hay que aprovechar eso. Entonces, información desde antes que lleguen al área, página web, redes sociales, implementarse sin titubeos, ahí es algo que uno no puede pensar en, o sea, no puede ser de dos pensamientos acá. Si ustedes ven que hay que hacer algo, se tiene que hacer. Y así se desarrolla una práctica en el largo plazo, ¿verdad? Revisión anual de las acciones de manejo para que éstas sean viables y factibles, ¿verdad? De repente a lo mejor una acción de manejo no está siendo efectiva, entonces hay que cambiarla. Y como séptimo paso y último, ¿verdad? Dentro de lo que es la herramienta de flujo visitantes, como les indicaba, se pueden compartir el documento luego, es el tema de adaptar y volver a aplicar. Es un círculo virtuoso, ¿verdad? Que hay que seguirlo porque es lo que nos ayuda a gestionar el área silvestre protegida. ¿Sí, Olga? Ingeniero, tenemos una pregunta por Saúl. ¿Cuántos parques modelos tienen en Costa Rica? Eso está interesante. Más bien quisiera ver el concepto de modelo, de parque modelo, para ver si puedo responder adecuadamente. Si nos ayuda Saúl, ampliando un poquito más, al tenerlo listo, que sirve de referencia, dice. Bueno, ahí casi que todos. Es bien interesante porque les cuento, a veces la gente nos llamamos el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así nos llamamos nosotros, SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y se supone que deberíamos trabajar como un sistema.
pero a veces por cuestiones de limitaciones, ¿verdad? En cuanto a personal, en cuanto a recursos, en cuanto a presupuesto y todo esto, a veces cada quien soluciona sus problemas de su propia forma, o sea, cada quien ve, cada quien tiene su forma de matar pulgas, dicen, bueno. Entonces, es bien interesante porque este tema, este aislamiento aparente, ¿verdad? Ha logrado que cada quien tenga soluciones diferentes a problemas. Entonces, y cada parque nacional también, como tiene su razón de ser, se cuidan sitios o eventos naturales muy particulares. Cuando les hablaba, por ejemplo, de la creación del Instituto Costarricense de Turismo, en los 50, en 1955, eso fue el precursor de los parques nacionales, ¿verdad? Cuando se crea el Instituto Costarricense de Turismo, se decide conservar, proteger una zona alrededor de cada volcán. Costa Rica es muy volcánico, tenemos muchos volcanes. Entonces ya eso da pie a que aparezcan el tema de ambientes volcánicos. Pero los volcanes no todos están a la misma altitud, entonces tienen ambientes diferentes. Tenemos también ambientes de playa conservados. Hay un lugar que le llamamos Tortuguero, que se protege uno de los sitios más grandes de anidación de las tortugas. Entonces, por ejemplo, si quieres aprender de protección de especies marinas y tortugas en particular, tienes que ir a Tortuguero, en Costa Rica, en el Caribe Norte. Si quieres aprender de protección de ambientes marinos, de submarinos, ¿verdad? Tienes que ir a Isla del Coco, que tiene la migración más grande de tiburones martillo. En algún momento se pensó, se nominó para una maravilla natural, maravilla del mundo natural, ¿verdad? Si quieres conocer, por ejemplo, el lugar más biodiverso del mundo, de acuerdo a lo que dicen los científicos, tienes que ir a Península de Osa, al Parque Nacional Corcovado. Lugares donde es bien interesante y es bien, les cuento, o sea, es que no sé, yo adoro lo que hago. Yo salgo libre, yo trabajo en un parque nacional y salgo libre y voy a visitar otros parques nacionales. O sea, en eso empleo mis días libres, ¿sabes? ¿Verdad? Porque me gusta, porque aprendo mucho. Y les cuento, ahí en Corcovado, por ejemplo, hay una interacción entre halcones y tapires, o dantas, que llamamos aquí, ¿verdad? Que si usted quiere buscar al tapir, tiene que buscar al halcón primero, porque el halcón es el que le ayuda a acicalarse al tapir, a la danta, quitándole los ectoparásitos y todo el tema. Eso nosotros lo conocemos aquí a nivel de guías locales, ¿verdad? Pero cuando usted explica esas interrelaciones a los extranjeros, a personas que llegan, ¿verdad? Primero, nunca han visto una anta, nunca han visto un tapir. Segundo, no entiende de estas interrelaciones, ¿verdad? Entonces les digo, a nivel de parques modelos, ¿verdad? Luego les hablaba del Parque Internacional de Amistad, ¿verdad? Todavía tenemos aborígenes viviendo ahí. Tenemos sitios que son refugios de vida silvestre mixtos, que son donde viven personas aborígenes que les contaba ayer, que ellos todavía pueden cazar. En Costa Rica la cacería es prohibida, pero ellos pueden cazar porque es su forma de vida ancestral, ¿verdad? Que se respeta, está antes de la constitución política de Costa Rica, que es el cuerpo legal que nos define. Entonces, como es previo a la ley, a ellos no los cubre la ley, ¿verdad? Entonces, pueden vivir en su forma de vida primigenia, ¿verdad? Entonces, hablando de parques nacionales, hay muchos y les cuento, yo todavía no los conozco todos, o sea, voy a visitar diferentes lugares. Hay sitios que son renombrados por avifauna. Vamos a ver, hablando solo del tema de avifauna, hay unos sitios que, no sé si han escuchado hablar de eBird. eBird es una plataforma de ciencia ciudadana donde las personas reportan las especies de aves que se ven. En Costa Rica tiene muy buena aceptación. Hay un evento que se llama el Global Big Day, que es donde todo el mundo se dedica a contar aves. Casi siempre los primeros lugares en avifauna, en estos reportes, son Colombia, Ecuador, Perú, la Amazonia, ¿verdad? Pero Costa Rica casi siempre termina como en el quinto lugar o algo así. Estamos hablando de un sitio que no se compara con Brasil, ¿verdad? Con la cuenca del Amazonas y todo eso. No se compara con Colombia. Pero nos encanta tanto conocer nuestro ambiente que mucha gente sube listas, ¿verdad? A la plataforma de eBird de las especies que vio. Y al final eso genera que en el exterior, en el extranjero, la gente comienza, porque la gente que se dedica al turismo de avifauna, ve estos reportes y dicen, ok, ¿cuál especie quiero ver? Y en temas de avifauna son personas que en el cuello
andan, no sé, hablemos de miles de dólares, andan cerca de 7,000, 8,000 dólares colgando en el cuello entre cámaras fotográficas, binoculares, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que al final es un turismo de muy alto perfil. Es un turismo que paga, o sea, que invierte mucho dinero en ver el ave particular que viene a ver, que puede repetir. Si no encontró el ave hoy, vuelve el otro año, porque es como coleccionar estampitas, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en este tipo en este perfil de turismo también hay parques naturales excepcionales para ver aves. Hay unos sitios que llamamos hotspots, que son puntos calientes donde ves más de 500 especies de aves. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, sí. Ingeniero, muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas. En esta ocasión, Elisa Pineda hace la consulta. ¿Cómo calcular la capacidad de carga de senderos de observación de aves cuando es una actividad que requiere tiempo y es en horarios específicos? Esa es una. Y la otra es por Elvin López, ¿dónde se postean los avistamientos de aves? Sí, para Elvin, tal vez les cuento, yo en el tema de fauna hace tiempo me capturó ese tema y en Rincón de la Vieja, por ejemplo, puedes ver las especies que tenemos inventariadas de aves en particular, gracias a estas herramientas de ciencia ciudadana, ¿verdad? Tenemos más de 400 especies de aves. Es un hotspot, ¿verdad? Para verlas. Esta plataforma les invito a que busquen en internet eBird, se escribe E-Bird como pájaro, ¿verdad? eBird. Y es una herramienta de ciencia ciudadana increíble, es increíble. O sea, ocuparíamos otro mini curso para hablar de eBird y cómo se usa. Y les recomiendo también, si pueden descargar, si les encanta el tema de las aves, pueden descargar. eBird es una aplicación que se puede descargar en tu celular. Es como una red social, solo que avistamiento de aves, ¿verdad? Y luego también puedes descargar un paquete que se llama Merlin. Se escribe así como suena, Merlin. Es una plataforma o una herramienta del Cornell Institute, ¿verdad? Cornell Lab. Y puedes descargar el paquete de aves para Honduras, por ejemplo. Yo tengo el de Costa Rica. Entonces, cuando yo voy a visitar aves, sitios, áreas silvestres protegidas y quiero ver aves, y la herramienta esta me dice cuáles especies puedo ver ahí. Y si no puedo identificar el ave y puedo escuchar el canto, la herramienta me ayuda a reconocerlo. Fotografías también, tiene fotografías. Tiene un georreferenciado el mapa de distribución de la especie. Es muy interesante. Hablando de esto, ¿verdad? Luego vamos a ver cuál era la otra pregunta. Perdón, Olga. Ahorita leo lectura, permítanme. La otra consulta es, ¿cómo calcular la capacidad de carga de senderos de observación de aves? Ya la recuerdo. Sí, es bastante difícil esa, ¿verdad? Es bastante difícil por el tema de que son personas que se mueven a un ritmo diferente, ¿verdad? Entonces, el promedio de tiempo que se requiere para recorrer el sendero es otro, ¿verdad? Son personas que van buscando otra cosa. Ahora, lo interesante es esto. Me gustaría, lástima, bueno, ahorita no tengo, ¿verdad? Pero hay una fotografía de personas viendo pingüinos allá en ambientes, ¿cómo se llama? Fríos. Puede haber una persona viendo los pingüinos, puede haber varias personas, pueden haber todo un deck, todo un mirador lleno, no sé, 50 personas viendo los pingüinos. Son especies que permiten este tipo de evento, ¿verdad? Hay mucha gente que los vea, ellos no van a cambiar su comportamiento. Entonces, en ese sentido depende de la especie bandera, por así decirlo, de ese sendero. O sea, si usted va si el sendero está hecho para ir a ver una especie que es muy susceptible, por ejemplo, les cuento en este asunto de indicadores. Los javelinos grandes no admiten, no les gusta la presencia del ser humano. Tenemos estos sitios donde los jaguares interactúan con las tortugas y se van y cazan tortugas durante el periodo de anidación. Y es un evento tan frágil, ¿verdad? Que a veces eso pasa en ambientes de playa. A veces llegamos tenemos estas campañas de playa, de limpieza de playas, ¿verdad? Porque el mar es algo increíble también, ¿verdad? Como el mar es de todos, como el mar es de todos, todos tenemos derecho a contaminarlo. A veces hay gente que lo piensa así. Entonces en el mar usted encuentra, hay una mancha de basura, de desechos en el Pacífico, que es más grande que Costa Rica, ¿verdad? Es una cosa gigante que está flotando ahí, plásticos y cuánta cosa. Entonces, en la playa recibimos muchos desechos.
no se generan en el área silvestre protegida, pero ahí recogemos computadoras, recogemos boyas, recogemos kilómetros de cuerda de pescar. Entonces, a veces organizamos estas campañas de limpieza y nos hemos dado cuenta, gracias al periodo, o sea, a esta investigación que tenemos en jaguares de más de 40 años, que, que cada vez que organizamos estas campañas de limpieza, los jaguares dejan de cazar, porque es una especie susceptible, no tolera tanto la presencia del ser humano. De nuevo, entonces hablando de avifauna, hay especies que no toleran tanto la presencia del ser humano. Ahora, lo bonito del tema de cómo se gestiona los senderos de avifauna es que a veces tú puedes trabajar en diferentes horarios. Por ejemplo, el turista regular llega al parque, a mi parque, bueno, al parque que yo administro, ¿verdad? Después de las 8 de la mañana, el turista regular. Pero el segmento de fauna llega apenas a clara. O sea, estamos hablando de las 5 de la mañana llegan ellos. Entonces, mientras la legislación te lo permita, mientras el personal te lo permita, mientras haya guías, es increíble porque a veces a esa hora no hay nadie despierto, ¿verdad? En el parque, a las 5 de la mañana. Pero hay guías que se dedican a la actividad. Entonces, de nuevo, los guías son mis aliados. Los guías son mis aliados. Son otro guardaparque más que andan con los clientes en el sendero. Entonces, el guía va a cuidar el comportamiento de los clientes. Entonces, yo sé que no van a haber accidentes porque el guía cuida. Yo sé que no van a haber, no sé, gente que se salga del sendero a buscar el ave porque el guía cuida. Ese tipo de cosas. Hay una cosa que le llaman playback también, no sé si allá si lo han visto, pero hay gente que pone el canto del ave para hacer que el ave se arrime y para tener la fotografía perfecta. Eso no se permite porque eso altera el comportamiento del ave. De repente hay un ave que anda en cortejo y se viene a pelear contra otro macho dominante que suena ahí, que al final es una grabación, ¿verdad? Entonces, eso no se permite en el parque. Entonces, de nuevo, el tema de la avifauna es un tema muy rico que se puede abordar de diferentes ambientes, de diferentes aproximaciones. Y, de nuevo, depende mucho de la especie, que sea la especie que se ve en ese sendero, así va a depender el número de personas. Ahora, estas son las acciones que requieren más tiempo. Estas son las acciones que para ustedes decir, ok, este es el número que podemos admitir, requieren ir a ver, requieren invitar guías y entrevistarlos, requieren invitar científicos e investigadores. Entonces, ese es el tema donde hay que arrollarse las mangas, ¿verdad? E ir y tocar el ambiente y ver y todo el asunto, ¿verdad? No hay una forma que yo te pueda decir, ok, esta es la solución definitiva. Definitivamente, cada sitio va a tener su propia solución. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Ok. Al final, les cuento, ya para terminar la presentación, a veces uno de los indicadores, ¿verdad?, que en algún momento tuvimos en la herramienta fue el nivel de ruido. El nivel de ruido en el ambiente como tal, en el ambiente natural. Ese tuvimos que descartarlo porque a la par del área silvestre protegida ahora se extrae geotermia. Entonces, a veces hay un ruido que se genera que no tiene que ver con la visitación. Entonces, no pudimos tomar el nivel de ruido como una variable, un indicador, ¿verdad?, de peso. También se ha investigado que, por ejemplo, el comportamiento de las especies, por lo menos con el ruido, depende de la especie, no se va a alterar mucho. Ahora, en los senderos que compartimos, normalmente la gente llega a ver monos, llega a ver aves y ese tipo de cosas, y sobre todo llega a ver el ambiente volcánico. El parque es un parque nacional en un ambiente volcánico, entonces la gente quiere ver los ambientes volcánicos, y los ambientes volcánicos no les interesa el ruido, no se ve afectado. El lodo que hace burbujas va a estar ahí, si hay ruido o si no hay ruido. Lo que sí promovemos, por ejemplo, es que cuando llegas ahí, es la tierra comunicándose contigo. O sea, si ustedes van un poco más al estudio de cómo sale la vida en el planeta, cómo se origina la vida, Oparín, por ejemplo, un científico, ¿verdad?, hablaba de estos caldos calientes donde de repente corrientes eléctricas confluyeron y ahí nació la primera forma de vida, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que se organizó, o sea, nació en estos ambientes calientes, ¿verdad? Entonces, al final es la tierra comunicándose contigo. Ahí, cuando escuchas el volcancito, el rugir o las burbujas, uno promueve ahí un ambiente de silencio para grabar eso, para escuchar la tierra comunicándose con uno, ¿verdad? No en todo lugar usted puede escuchar eso. Luego se tomó en algún momento, o se pensó en presencia de animales, porque a veces los turistas, los visitantes llegan a ver monos y llegan a ver aves, ese tipo de cosas. Al final hubo que discriminar un poquito porque, por ejemplo, tenemos ambientes, tenemos un parque nacional en la playa, donde por cuestiones de que la gente alimenta a los animales,
los monos más bien se roban las cosas de los bolsos de las personas, ¿verdad? El ver monos no es un indicador de un ambiente saludable ahí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de indicadores de ambientes saludables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay sitios donde cuando es coatíes, no sé si allá le dicen igual, acá le llamamos coatíes o pisotes, Nasúa narica, se llama ese nombre científico. No quiere decir que el ver coatíes sea un ambiente prístino y natural, porque a veces igual se acostumbran a que las personas den de comer. Entonces, hubieron algunos indicadores que fuimos desechando, ¿verdad? Extravíos, por ejemplo, gente que se perdía en el bosque, ese sí lo tomamos como un indicador y entonces comenzamos a trabajar en cuanto a, vamos a ver, ahorita en el parque utilizamos una herramienta que les invito también a buscar, a ver cómo, o sea, si les es factible, ¿verdad? Es una herramienta de Google Earth, Google Maps. Desarrollamos los tracks de los senderos, ¿verdad? El sendero georreferenciado lo subimos a Google y ahí la persona llega al parque y puede descargar una aplicación donde ves un punto. No sé si allá se usa una herramienta que le llaman Waze o Google Maps, ¿verdad? Que es un punto que te muestra dónde estás en ese momento en el planeta. Y lo único que tienes que tener es un teléfono inteligente con esa aplicación activada y entonces las personas pueden ver en tiempo real en dónde están en el sendero. Y hay pop-ups, hay burbujas emergentes que cuando las tocas te interpretan el atractivo y te dicen, ok, es esto, esto y esto. Y hay una leyenda en diferentes idiomas, ¿verdad? Que la gente puede acceder. Eso lo estamos implementando en el parque. Vamos a ver, corrigiendo este tema de los extravíos, ¿verdad? En todo momento vas a saber dónde estás. Aquí se utiliza mucho en navegación, ¿verdad? En las carreteras. Cuando uno no conoce el sitio, utiliza esa aplicación y te dice cómo llegar fácil, fácil. O sea, algo que ya está bien estudiado. Y luego el tema de los accidentes, ¿verdad? Eh, hay sitios donde víamos que era mayor la incidencia de accidentes, entonces esos sitios tuvieron que corregirse. O pusimos la superficie mejor, a veces hacemos terrazas, por ejemplo, los sitios lodosos donde la gente se resbalaba mucho, ahora hay terrazas de concreto, ¿verdad? O confinadas por concreto y rellenas de grava. Entonces, de nuevo, estos son algunos ejemplos de indicadores. Ustedes podrían buscar sus propios indicadores a través de la experimentación y a través de este análisis de integrar otras personas, actores locales, en lo que es todo el asunto de la herramienta de flujo de visitantes. ¿Preguntas, comentarios? Hasta el momento no, ingeniero. Sí. Ok, no sé, esta era mi presentación hasta acá. Si tuvieran alguna pregunta, bueno, otra cosa, Olga, tal vez posteriormente les pueda compartir Sí. la teoría en sí de lo que es la herramienta de flujo de visitantes para el que la quiera conocer a fondo y quiera practicar con ella. También les podría compartir, ¿por qué no?, los links para las aplicaciones estas que podrían descargar, que son de descarga gratuita. Ah, excelente, excelente. Sí, Y sí. quedo a las órdenes, ¿verdad? Siempre es un placer tratar de compartir lo que hemos vivido y a agregar un poquito a su formación, ¿verdad? Entendemos que son los ciudadanos del futuro y ojalá que logren incidir positivamente en este mundo que requiere acciones prontas. Sí, totalmente. Palabras de agradecimiento de parte de los participantes por temas de mucha importancia. Excelencia, excelente ponencia, excelente conferencia y así van los comentarios. Ya para cerrar el minicurso, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al ingeniero Alexander García por compartir su amplia experiencia y darnos a conocer las buenas prácticas que realizan en el Parque Nacional Rincón de la Vieja de Costa Rica. A continuación, ingeniero, haré lectura de un reconocimiento que le está otorgando nuestra universidad por su participación en esta tercera edición de lo que es la FACIT, del Congreso La FACIT. Y dice así: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de agradecimiento a Alexander García Ugalde por su colaboración al desarrollar el minicurso Medición de la Carga de Turismo en el tercer Congreso de la Facultad
de Ciencia y Tecnología, FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente año, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del 2022. Firma el Magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, y el Magíster Carlos Aguilar, decano de la facultad. Muchas gracias. Ingeniero y bueno, sí, ingeniero, cordialmente le invitamos aquí mismo pasaremos a una sala, a una pequeña reunión por parte de la Universidad Pedagógica. De igual forma, agradecemos a nuestros participantes por su asistencia en esta noche en el minicurso y recordarles que ya está el link en el chat para que ustedes puedan inscribirse en su asistencia. Les invitamos el día de mañana a que sean parte de la votación de nuestro póster de la carrera de turismo.